Regularmente durante el proceso de medición científica, a veces aparecen números extremadamente extensos. Estos números pueden ser o valores muy grandes, como el que tenemos acá arriba, o valores extremadamente pequeños, como el que tenemos aquí abajo. Independientemente de si son grandes o pequeños, el punto es que los símbolos que debemos emplear para representar esos valores regularmente son poco prácticos, porque son expresiones que son muy extensas y que van a ocupar demasiado espacio en nuestro renglón de trabajo. Adicionalmente, si uno se encuentra realizando operaciones con estos valores en un examen, escribir todos los ceros va a costar demasiado tiempo, tiempo valioso en el cual nosotros deberíamos estar realizando los cálculos y no escribiendo los símbolos. Es por esta razón que se ha desarrollado una técnica matemática denominada notación científica. La notación científica no es más que representar los números muy extensos de una forma más compacta pero que contengan la misma información matemática, lo cual nos hace más manejable su operatividad. En otras palabras, los podemos manejar más fácilmente. Históricamente, el primer matemático que intentó desarrollar un sistema simbólico para representar los números muy grandes o muy pequeños fue Arquímedes. Sí, el mismo Arquímedes al que los romanos mataron y el mismo Arquímedes que desarrolló un rayo de la muerte. Sí, hablamos de él en nuestra primera clase sobre medición en ciencias. En cualquier caso, entonces, para nuestros cuadernos es conveniente anotar que la notación científica es una manera de escribir números que son muy extensos, ya sean grandes o pequeños. Para hacer esto se hace uso de las reglas de los exponentes, en concreto de los exponentes de base 10. Un número expresado científicamente está compuesto por una o más cifras significativas que son multiplicadas por una base 10 elevada a un determinado exponente. Este exponente debe identificar la cantidad de múltiplos de 10 que multiplican o dividen a la cifra significativa. Entonces, esto es como lo más concreto que se puede decir de la notación científica, pero nuevamente, como estamos tratando de matemáticas, solo se va a comprender por medio de símbolos matemáticos. Entonces, aquí tenemos la fórmula general de la notación científica estandarizada, porque hay varias formas de expresar la notación científica. La notación científica estandarizada hace referencia al modo en que escribimos la notación científica en lápiz y papel, o sea, en cuaderno, a mano. En ese sentido, la notación científica va a tener 4 elementos indispensables. El primer elemento va a llamarse coeficiente significativo y representa los valores con significado al interior de la medición. Es lo que, por decirlo así, se mide y carga un verdadero significado matemático. Lo demás se puede resumir. Y ese resumen se logra mediante la base 10 y, especialmente, por la potencia. Dependiendo del signo de la potencia y de su magnitud, la notación científica va a permitirnos expresar números muy grandes o muy pequeños. La X que se encuentra en medio del coeficiente significativo y la base 10 es el por aritmético. Por lo tanto, la notación científica generalmente se lee x por 10 a la y, siendo x un coeficiente significativo y y la potencia. Por ejemplo, tenemos dos mediciones aquí al azar. La primera es el número de Avogadro, que nos determina la cantidad de átomos o moléculas que se encuentran en una cantidad estandarizada arbitrariamente de sustancia. Entonces, estas cantidades arbitrarias lo que buscan es tener siempre la misma cantidad de átomos o moléculas. Y en ese caso tenemos 6,022, coeficiente significativo, por 10, que es lo constante, a la 23, que es la potencia. La masa del electrón, que se mide en kilogramos, entonces se va a medir
como 9,109, coeficiente significativo, por 10, que es lo constante, a la menos 23, que es la potencia. Ahora, el punto realmente es qué significa o cómo convertimos esos valores de notación científica a unos valores más fácilmente reconocidos en decimales. Para poder entender esas diferencias, primero hay que entender que la notación científica la podemos distinguir en dos categorías. La primera categoría es la notación científica con exponente positivo y la notación científica con exponente negativo. Bien, aquí tenemos algunas equivalencias simbólicas de la notación científica y su relación con el coeficiente significativo. Si encuentra problemas o confusiones de colocar una X como coeficiente significativo y luego el símbolo por, puede cambiar los símbolos X por cualquier otro símbolo, por ejemplo la A. En cualquier caso, la idea es simple. En primer caso, los exponentes, cuando la potencia es 0. Cuando la potencia es 0, 10 a la 0 va a equivaler a 1. Y cualquier coeficiente que se multiplica por 1 va a ser el mismo coeficiente. La potencia 1, 10 a la 1, va a ser igual o equivalente a multiplicar el coeficiente por 10. Entonces va a ser el coeficiente con un 0 a la derecha. Y así se sigue con los demás. 10 a la 2 va a equivaler a 2 ceros a la derecha o a multiplicar por 100. 10 a la 3 va a equivaler a multiplicar por 1000. 10 a la 4 por 10.000. 10 a la 5 por 100.000. 10 a la 6 por 1.000.000. 10 a la 7 por 10 millones y así sucesivamente. Ahora, ¿qué significado matemático tiene esto? Evidentemente asumo que usted está viendo álgebra. Entonces esta A es una A algebraica que podemos reemplazarla por cualquier valor. En estos momentos vamos a reemplazarla únicamente por valores enteros y después vamos a ver qué ocurre cuando la A tiene décimas. Entonces digamos que nuestra A va a valer 8. Si A vale 8, significa que todos los valores de A que tenemos acá van a valer 8. Y simplemente es resolver las multiplicaciones. 8 por 10 a la 0 equivale a multiplicar 8 por 1. Y 8 por 1 es igual a 8. 8 por 10 a la 1 equivale a multiplicar a 8 por 10. Y 8 por 10 es 80. El siguiente, 8 por 100, 800. El siguiente, 8 por 1000, 8000. El siguiente, 8 por 10.000, 80.000. 8 por 100.000, 800.000. 8 por 1.000.000, 8 millones. Y 8 por 10 millones, 80 millones. No tiene mayor dificultad. Y habíamos dicho que la A vale 8. Stop. Bien, eso es todo lo que hay que decir por el momento del exponente positivo. Ahora hablemos del exponente de notación negativa. Bien, entonces aquí tenemos algunas equivalencias de exponente negativo. Nuevamente 10 a la 0 es nuestra base y cualquier número multiplicado por 10 a la 0 va a ser igual a cualquier número multiplicado por 1. Y el resultado va a ser el mismo número. Y 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 va a equivaler a dividir el valor entre 10 a la 1. 10 a la menos 2 va a equivaler a dividir el valor entre 10 a la 2. Entonces, bueno, esas equivalencias hay que tenerlas en cuenta posteriormente y ya hablamos de ellas un poco cuando describimos las propiedades de las potencias de base 10. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El 0 a la izquierda va a representar la cantidad de veces que estamos dividiendo una base 10. La primer división, la primer vez que dividimos entre 10 nos va a generar un decimal.
entonces va a ser 0, y el valor significativo. X por 10 a la menos 2 equivale, como habíamos dicho, a dividir x entre 100. Y cuando hacemos esa división nos queda 0,0, o sea, dos ceros, que son este mismo número acá, pero a la izquierda, que es representado por el negativo, y tenemos la cifra significativa. Y así sucesivamente. 10 a la menos 3 es tener 3 ceros a la izquierda, 10 a la menos 4 es tener 4 ceros a la izquierda, 10 a la menos 5 es tener 5 ceros a la izquierda y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, esto es una simbología algebraica, pero lo podemos pasar a un ejemplo numérico. Digamos que x vale un valor entero y después vamos a hablar de qué ocurre cuando x no es un valor entero. Digamos que en nuestro ejemplo x vale 6. Si x vale 6, significa que vamos a reemplazar donde están las x reemplazables por el 6. Y simplemente es ejecutar la multiplicación respectiva. 6 por 10 a la 0 equivale a 6 por 1. Y 6 por 1 es igual a 6. 6 dividido entre 10 va a ser igual a 0,6. 6 dividido entre 100 va a ser igual a 0,06. 6 dividido entre 1000 va a equivaler a 0,006. Y así sucesivamente con las demás multiplicaciones. Es sistemático, es decir, se repite. Y este es el modo general en el cual transformamos o relacionamos los valores en decimales con los valores expresados en notación científica. Ahora, la notación científica de exponente positivo en decimales. Como vimos anteriormente en el ejemplo, las expresiones de notación científica no siempre y casi nunca de hecho se expresan como números enteros. El coeficiente significativo va a traer decimales y eso va a traer ciertas confusiones a la hora de manipular la notación científica. Cuando vimos en la sección inmediatamente anterior los ejemplos numéricos, el coeficiente significativo siempre lo ejemplificamos con valores enteros, pero no hablamos de lo que pasaba o cómo debemos proceder cuando esos valores traen comas y colas decimales. Entonces aquí tenemos el ejemplo general y un ejemplo con números. X, Y y Z van a representar unidades, décimas y centésimas, es decir, un entero y dos decimales. Y el proceso es semejante al anterior. Si tenemos un valor de un entero y dos decimales multiplicado por 10 a la 0, el resultado va a ser la misma expresión, ya que 10 a la 0 es igual a 1. Y sería como tener cualquier número multiplicado por 1, que es igual a cualquier número. Ahora bien, en los siguientes casos, ¿qué es lo que sucede? Entonces recuerde que 10 a la 1 es igual a 10. Y esto es como multiplicar este valor por 10. Cuando sucede eso, lo que se va a hacer, y por eso señalamos las comas con rojo, es mover la cola de la coma una posición hacia la derecha, hacia los valores con magnitud significativa. Entonces, unidad, décima y centésima por 10 nos va a convertir esto a unidad de 10, unidad y décima. O lo que es lo mismo en números. Digamos que tenemos 6,15 y lo multiplicamos por 10 nos lo va a transformar en 61,5. Sube 10 veces la magnitud anterior. Y así sucesivamente. Si es 10 a la 2 va a aumentar 100 veces. Entonces 6,15 sabemos que 100 veces la cantidad de 6 va a ser 600.
Por lo tanto va a ser 615. Y eso implica simplemente mover la coma 2 posiciones hacia la derecha. En estos casos sí es conveniente colocar la coma a la derecha y más a la derecha no colocar decimales. Eso nos implica que estamos trabajando con un valor entero exacto que no tiene decimales y que no se ha redondeado. Ahora, cuando se nos acaban las posiciones decimales, como en este caso 10 a la 3, en el cual tenemos que mover la coma 3 posiciones hacia la derecha, vamos a ahorrar lo demás para poder ejemplificar este asunto. Entonces, este de acá, 10 a la 3. 10 a la 3 nos implica que debemos tomar el coeficiente significativo y mover la coma 3 posiciones a la derecha. Vamos a contarlo manualmente. Primer posición, 10 a la 1. Segunda posición, 10 a la 2. Y ahí se nos acabaron los decimales significativos del coeficiente. Y cuando eso sucede, lo que hacemos es proceder a colocar un 0 extra a la derecha. Y eso nos permite mover la coma una posición más a la derecha. Y por lo tanto, este valor se nos convierte en unidades de 1000, unidades de 100, unidades de 10 y unidades básicas. ¿Cómo multiplicar por 1000? Y de hecho eso se visualiza más fácilmente cuando multiplicamos 6,15 por 10 a la 3, que es lo mismo que multiplicar por 1000. El 6, al ser multiplicado por 1000, se tiene que transformar en 6000. Y los demás valores van a caer en sus posiciones relativas. El siguiente valor del 6000 va a ser unidades de 100, o sea 100. El siguiente, unidades de 10, 50. Y como no hay más valores acá con significado, le agregamos el 0. Y así se sigue haciendo con los demás. Cuando multiplicamos por 10.000, por 10 a la 4, tenemos que agregar 2 ceros. Cuando por 10 a la 5, agregamos 3 ceros. Y así sucesivamente. Evidentemente no tenemos que agregar ceros en caso de que el coeficiente significativo tenga una mayor cantidad de decimales. Por ejemplo, XYZA. Si tenemos XYZA por 10 a la 3, entonces, en este caso, uno lo único que hace es mover comas. Y lo vamos a hacer manualmente para ver cómo sucede. Tomamos nuestro coeficiente significativo y vamos a mover comas la cantidad de veces que nos implica el exponente positivo. Entonces, movemos la coma a una posición, 10 a la 1, 2 posiciones, 10 a la 2, 3 posiciones, 10 a la 3. Por lo tanto, el valor se nos va a transformar en unidades de 1000, unidades de 100, unidades de 10 y unidades básicas. Y tenemos que colocar la coma a la derecha de forma obligatoria para simbolizar que estamos trabajando con un valor entero exacto. Si queremos hacerlo con un ejemplo, tomemos el siguiente coeficiente, 6,022 por 10 a la 3. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es mover la coma. Entonces, una posición a la derecha, 10 a la 1. Dos posiciones, 10 a la 2. 3 posiciones, 10 a la 3. La coma nos queda acá y aquí agregamos un espacio para representar que estamos con unidades de 1000 y el valor va a ser igual a 6022. Entonces 6,022 por 10 a la 3 va a ser igual a 6022. Bien, dejamos esto acá y ahora la siguiente categoría. Entonces si estos serán exponente positivo en decimales, entonces la siguiente categoría es exponente negativo en decimales. Bien, entonces examinemos estos primeros 3 ejemplos y el primero siempre lo coloco, es 10 a la 0, porque generalmente se olvida que 10 a la 0 vale 1. Entonces, 10 a la menos 1.
10 a la menos 1 nos va a pedir que movamos la coma una posición hacia la izquierda. 10 a la menos 2 que movamos la coma dos posiciones hacia la izquierda. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente es tener nuestro valor en notación científica. Lo que hacemos es tomar el coeficiente significativo y cumplir la orden. Menos 1 nos va a pedir mover la coma una posición hacia la izquierda. Si movemos la coma una posición a la izquierda, esto todo ya se convierte en decimales. Y por esa razón debe aparecer un 0 a la izquierda. No siempre aparecerán ceros a la izquierda. El siguiente ejemplo típico es que sea 10 a la menos 2. ¿Y qué va a suceder si estamos trabajando con 10 a la menos 2? Pues básicamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tomamos nuestro coeficiente significativo y vamos a mover la coma dos posiciones hacia la izquierda. Movemos la primera posición, 0. Y ahora movemos la segunda posición, otra vez hacia la izquierda. Y como hemos vuelto a mover la coma una posición a la izquierda, nos tiene que aparecer un nuevo 0. Y con esto tenemos dos ceros a la izquierda representados por el valor a la menos 2. Y cuando es a la menos 3 van a aparecer 3 ceros a la izquierda y así sucesivamente. Y aquí tenemos pues los ejemplos relacionados con estos dos representaciones simbólicas generales. Sin embargo, las divisiones no siempre nos va a aparecer la coma como asociadas a una sola unidad. Observe el siguiente ejemplo. Tenemos unidades de 10, unidades, coma, décimas, multiplicado por 10 a la menos 2. Numéricamente, por ejemplo, 91,3 por 10 a la menos 2. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Entonces, nuevamente se repite tomar el coeficiente significativo y mover la coma la cantidad de veces hacia la izquierda que nos indique la potencia. Como es a la menos 2, se mueve dos veces hacia la izquierda. Entonces tenemos 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Hemos desplazado la coma dos posiciones a la izquierda y a la izquierda de la coma debe aparecer un 0. Observe que en este caso no han aparecido dos ceros. Lo que hemos hecho es mover la coma dos posiciones a la izquierda. Así que tenga en cuenta ese detalle. Si lo hacemos con números, es la misma historia. Tomamos nuestro coeficiente significativo, movemos nuestra coma 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, volvemos a colocar nuestra coma en la posición y a la izquierda debe aparecer un 0. 0,913. Una habilidad útil a la hora de realizar ejercicios y papel es la de invertir las expresiones en notación científica. ¿Y qué significa invertir? En este caso es ponerlos al revés. Y va a involucrar únicamente las operaciones de multiplicación y división. Por ejemplo, tenemos un valor con decimal que es multiplicado por 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 1 es como decir que usted tiene ese valor dividido entre 10 a la 1. Y cuando se lo pasa a su valor inverso, el 10 a la 1, deja de tener su exponente negativo. Eso se debe a que este exponente negativo, a que este signo negativo, nos está indicando que la base 10 está dividiendo. Pero como en este caso la división, el símbolo de división está siendo representado por la barra del fraccionario, entonces no necesitamos colocar el 10 a la menos 1. Ahora, si lo que usted desea es invertir un valor con exponente positivo, digamos que
10 a la 2 nos da lo mismo. Digamos que 10 a la 2. Cuando pasa a su valor inverso, ese 10 a la 2 debe tener el número del exponente en negativo. Y eso nos va a representar que una doble división es una multiplicación. Y así se representa la inversión de un exponente positivo. Cuando pasa su valor inverso, se coloca el exponente negativo. Mientras que cuando estamos invirtiendo algo con exponente negativo, pasa a tener un exponente positivo. Bien, sumas y restas. ¿Cómo hacer sumas y restas de valores en notación científica? Bien, entonces aquí tenemos la representación simbólica. Tenemos un valor significativo por 10 a la y sumado por otro diferente que está siendo multiplicado por la misma base y la misma potencia. ¿Cómo se suman? Simplemente sacamos factor común de los dos coeficientes que se suman regularmente y decimos que el resultado va a ser multiplicado por 10 a la base que estaba siendo expresada. Si es una resta, hacemos el mismo procedimiento, pero en lugar de sumar los coeficientes, los restamos. Sin embargo, la condición indispensable para que esto pueda ocurrir, para que podamos hacer esta operación, es que las potencias, los exponentes de las dos bases que estamos sumando sean las mismas. Si no son las mismas, no podemos hacer la suma y debemos realizar una conversión. Como el procedimiento para hacer conversiones lo veremos en secciones posteriores, por el momento vamos a ver un ejemplo de suma y resta de notación científica cuando las dos potencias son iguales. Bien, nuestro ejemplo, 4,2 por 10 a la 12 más 6,5 por 10 a la 12. Entonces, primero, corroboremos que la base 10 y la potencia sean las mismas. Ambas son por 10 a la 12 y por lo tanto son un factor común a ambos coeficientes significativos. Eso implica que podemos sacar por 10 a la 12 de la expresión como factor común de lo que se está sumando con verdadero significado, que es 4,2 más 6,5. En este punto simplemente es ejecutar aritméticamente la suma que nos están pidiendo. Entonces vamos a comenzar a sumar decimales. 5 y 2 es 7. Entonces el resultado abajo va a tener 0,7 y no alterar las unidades. Y vamos a sumar 6 más 4 es 10, o sea 10,7. Por lo tanto, vamos a reemplazar todo esto por el valor resultante de nuestra suma y va a ser igual a 10,7 por 10 a la 12. Para las restas es el procedimiento igual, solo que en lugar de sumar los coeficientes, lo que hacemos es restarlos aritméticamente. No hay mayor complicación en eso. Ahora vamos con las multiplicaciones. Bien, entonces las multiplicaciones tienen una ventaja, y es que los coeficientes pueden ser diferentes. No tenemos problema ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que nos pide el procedimiento? Vamos a dejar la base 10 intacta. Vamos a multiplicar los coeficientes significativos aritméticamente, es decir, normalmente, y las potencias las vamos a sumar. Entonces, si esto estaba elevado a 10 a la b, vamos a tener b, y el siguiente está elevado a 10 a la d, que es diferente. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarlo,
y así obtendremos nuestra respuesta. Vamos a hacer el ejemplo con las magnitudes que usamos anteriormente, pero en lugar de sumar estamos multiplicando. Entonces hacemos el procedimiento. La base 10 la dejamos. Vamos a resolver primero los exponentes. B más D. En este caso B y D son iguales. 12 más 12 es 24. Entonces eso nos resuelve cuánto da la potencia. Y lo único que resta es multiplicar 4,2 por 6,5. Vamos a usar la calculadora en este caso. Entonces, esto se reduce a 4,2 por 6,5. 6,5. Listo. Hemos introducido estos valores sin necesidad de meternos en los problemas de insertar en la calculadora información sobre la notación científica. Puede hacerse, la calculadora nos dará el resultado automáticamente, sin embargo es poco práctico. Damos igual, el resultado es 27,3. ¿A qué me refiero a que es poco práctico? Insertar la información en la calculadora de los exponentes va a consumir más tiempo de lo que lo haríamos haciéndolo manualmente, que como ven es una operación extremadamente simple, es sumar los valores de las potencias, los cuales generalmente son sumas bastante elementales. Insertar eso en la calculadora nos va a consumir tiempo valioso, sobre todo cuando estamos realizando ejercicios en un examen o en una prueba que involucre lápiz, papel y calculadora. Ahora las divisiones. Entonces las divisiones son un poco más complicado porque tienen una serie de conversiones posibles. Entonces digamos que estamos multiplicando a por 10 a la b y lo dividimos entre c por 10 a la d. Colocamos el símbolo de división y aquí viene el truco. Podemos transformar la división en una multiplicación. ¿Cómo lo hacemos? Tal como en el caso anterior, los coeficientes significativos mantienen su operación aritmética. Entonces, esto nos va a quedar a dividido entre c. Una división aritmética simple que se puede resolver por calculadora o a mano, dependiendo de lo que le exija su profesor. Pero el resto va a ser como sigue. Vamos a tener que respetar la base 10. El b que estaba multiplicando, digo el exponente que estaba multiplicando lo dejamos intacto, pero el que estaba dividiendo va a comportarse como un exponente negativo. Entonces colocamos menos d. Entonces vamos a hacer el ejemplo numérico con los valores que teníamos anteriormente. Vamos a decir que estamos dividiendo 6,5 entre 4,2. Y aquí les hago un pequeño adelanto de cifras significativas. Esta división nos va a dar muchos decimales. Entonces lo hacemos por calculadora. 6,5 dividido 4,2. El resultado 1,5476 bla 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 bla. ¿Qué hacemos con todas esas cantidades de decimales? Lo que vamos a hacer es representar la respuesta con la misma cantidad de decimales que tenga los números que estamos operando. Entonces en este caso ambos tienen un solo decimal. La respuesta se tiene que expresar en un solo decimal. Entonces tenemos 1,5 y el siguiente valor es 4. Si el siguiente valor sin significado que excluimos de nuestro redondeo
es menor a 5, entonces lo vamos a redondear hacia el 0. Entonces la respuesta en este caso va a ser 1,5. 1,5. Y ese es el valor de la división aritmética, pero aún falta completar la división de la potencia base 10 por 10 y va a ser 12 menos 12 y 12 menos 12 habíamos dicho que es 0. Por lo tanto la respuesta va a ser 10 a la 0. Lo podemos conservar así o recordar que cualquier número con potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta va a ser 1,5. Si las potencias fueran diferentes, entonces, digamos que tenemos este que sea a la 15. La división aritmética va a ser igual 1,5 por 10, que es lo constante, y va a ser 15, que es el que está multiplicando, menos 12, que es el que se encuentra dividiendo. 15 menos 12 es igual a 3. Por lo tanto, la respuesta es 1,5 por 10 a la 3. Otra operación muy común es la potenciación. Entonces, en la potenciación vamos a tener que nuestro valor con notación científica se encuentra elevado a una potencia externa. Digamos que el símbolo sea C. Para resolver esta potencia, lo que debemos hacer es lo siguiente. Como en los casos anteriores, el coeficiente se va a operar por separado de la potencia. Entonces, el coeficiente por separado se va a elevar a la potencia externa. Es decir, vamos a hacer una potenciación aritmética normal. Pero, ¿cómo vamos a resolver la potencia 10? Entonces, la respuesta simplemente va a ser multiplicar la potencia externa por la potencia de la base 10, C por B. Miremos un ejemplo. Digamos que tenemos el siguiente valor, 6,15 por 10 a la 2, y lo vamos a elevar al cubo, 10 a la 3, a la 3. Entonces, vamos a hacerlo por la calculadora. Por la calculadora vamos a saber que el coeficiente lo vamos a operar por allí. Entonces nos vamos a preocupar es de operar la base 10. Entonces la respuesta nos decía que debemos multiplicar C por B. O sea, 3 por 2. 3 por 2 es igual a 6. Entonces la potencia va a ser 10 a la 6. Y lo único que nos debe preocupar ahora es elevar 6,15 al cubo. Y hagámoslo por la calculadora para no extendernos demasiado. 6,15 y vamos a buscar la función cubo en esta calculadora que aparentemente no está. Entonces vamos a buscar la función exponente cualquiera, que es esta de acá. Colocamos el valor y escribimos el valor de la potencia, que va a ser 3. Resultado 232,6. 0 y un montón de decimales. Nuevamente adelantándonos al capítulo o sección de cifras significativas, el resultado lo vamos a expresar en tres números. Aquí tenemos 4, debemos deshacernos de 1. El que nos vamos a deshacer es este, 6. Como 6 es mayor que 5, entonces debemos redondear hacia arriba el siguiente valor. Entonces este se nos va a convertir en 3. Entonces el resultado es 233 por 10 a la 6. Bien, vamos con las raíces. Las raíces más comunes son las raíces cuadradas. La raíz cuadrada tiene un símbolo invisible que es lo que nos indica que está siendo elevada al cuadrado. Es un valor que se encuentra en esta zona de acá.
Entonces generalmente el símbolo completo de la raíz cuadrada debería ser este. Ahora prosigamos. Digamos que tenemos nuestro valor, nuestro número con notación científica y queremos sacarle una raíz cuadrada. O incluso para ser más generales, vamos a sacarle cualquier tipo de raíz. Entonces eso significa que el valor que se encuentra aquí va a ser un valor cualquiera, que puede ser 2, mayor que 2 o menor que 2. Aunque normalmente es 2. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Igual que en todas las operaciones anteriores, el coeficiente se opera por separado de la potencia. Entonces, el coeficiente significativo va a tener su raíz normal por la calculadora o a mano, y la potencia se va a operar diferente. Respetamos que sea por 10. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, como la potencia es la operación contraria a la raíz, y en la potencia lo que hacíamos era multiplicar, en la raíz vamos a hacer lo opuesto, dividir. Vamos a tomar b y lo vamos a dividir entre c. Todo esto queda por fuera de la raíz. Vamos a trabajar entonces un ejemplo. Entonces que sea la raíz cuadrada de 6,15 por 10 a la 2. Entonces, primero, sacar la raíz cuadrada, en este caso, del coeficiente. Sacamos nuestra calculadora, vamos a buscar la función radical, que es esta de acá, y escribimos 6,15, cerramos, y el resultado es 2,47, etcétera, etcétera, etcétera. El resultado lo vamos a expresar en 3 dígitos. Entonces vamos a escribir 4 dígitos acá. 2,479. 2,479. Tenemos 4 dígitos y necesitamos el último dígito que no va a aparecer para saber hacia dónde vamos a redondear. Entonces, como 9 es mayor que 5, el siguiente valor, que es este, lo vamos a redondear hacia una posición hacia arriba, o sea, 8. Entonces 2,48 fue la raíz del coeficiente, pero ahora debemos sacar la raíz de la base 10. Entonces lo que nos piden acá básicamente es tomar la potencia que teníamos, 2, y dividirlo entre el indicador de la raíz, que generalmente es 2, una raíz cuadrada. 2 entre 2 es igual a 1. Por lo tanto, el resultado es 2,48 por 10 a la 1. Por lo general los ejercicios de lápiz y papel están pensados para que estas raíces cuadradas estén operando valores pares al interior en las notaciones científicas, de modo tal que usted pueda realizar la división de las potencias rápidamente, sin necesidad de una calculadora. En caso de que no fuera una raíz cuadrada, sino de una raíz de otro tipo, por ejemplo, una raíz cúbica, bien, entonces lo que hay que hacer es operar por separado. Sin embargo, cuando usted va a sacar la raíz cúbica, en algunas calculadoras va a tener un pequeño inconveniente, y es que no está la función de sacar raíz cúbica, pero sí está la función de potencia. Y el asunto es simple, podemos convertir una raíz cúbica a una potenciación. ¿Cómo se hace esto? Entonces, como es una potenciación, encerramos en paréntesis nuestro coeficiente significativo, y el punto es cuál es la potencia que reemplaza el símbolo de raíz cúbica. Y la respuesta es simplemente 1 dividido entre el valor de la raíz, en este caso 3. Si fuera una raíz cuadrada sería un medio, una raíz cúbica un tercio, una raíz cuarta será un cuarto, y así sucesivamente. Lo cual implica que debemos hacer exactamente lo mismo, pero con 10 a la 2.
y simplemente sería multiplicar. Entonces vamos a simplificar este 10 a la 2 aún más, multiplicando. 2 por 1/3 es igual a 2/3. Y esto ya lo podemos abarcar rápidamente en nuestra calculadora. Sacamos nuestra calculadora y vamos a empezar. 6,15. 6,15. Vamos a buscar la función potencia, esta de acá. Observe el símbolo de potenciación. 1/3 va a ser igual a 1 dividido entre 3. Cierra paréntesis. Y eso lo vamos a multiplicar por 10 potencia a la 2/3. 2 dividido entre 3. Resultado 8,5. Y para nuestros efectos será 8,50. La calculadora, en efecto, 8,50. Sin ninguna notación científica, o si lo prefiere 8,50 por 10 a la 0. También se puede expresar. Y así es como se operan las raíces no cuadradas. Y también se pueden expresar las raíces cuadradas del mismo modo. Muy bien. Finalmente, bueno, no finalmente. Otra habilidad importante después de las operaciones es poder convertir a notación científica. Entonces vamos a trabajar los ejemplos con los que comenzamos nuestra discusión. Son dos números muy extensos que necesitamos convertirlos a una notación científica para que nuestro problema se haga más fácil de trabajar. Vamos a comenzar con el número muy grande. Millones de millones. Debemos elegir dónde vamos a colocar la coma. Y debemos determinar dónde está la coma en estos momentos. Entonces, primero, en estos momentos la coma se encuentra en el extremo derecho, por eso es un número muy grande. Y vamos a elegir dónde queremos la coma. Por lo general, en la notación científica estandarizada, la coma se coloca después del primer número de forma tal que nos quede un solo entero. Es decir, vamos a crear la coma después del 6. Bien, entonces eso nos indica dónde está y dónde debería estar. El siguiente paso es contar la cantidad de cifras que hay en medio de ambas comas. Y esto pues se puede hacer a mano, pero aquí está ahorrado porque está en grupos de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Significa que toda esta información que se encuentra acá la podemos resumir por un 10 a la más 23. Por 10 a la 23. Y después de ese 10 a la 23 podríamos colocar el 6 solamente, individual. Pero, como veremos en las reglas de cifras significativas, aquí tenemos valores que son diferentes de 0. Tenemos un 2 y un 2. Entonces lo debemos colocar después de la coma. 0, 2, 2. Y el resultado va a ser 6,022 por 10 a la 23. Y así es como convertimos cualquier número en notación normal a un número en notación científica, positivo. Ahora vamos a hacer lo propio con la notación negativa. Con la notación negativa vamos a hacer un proceso similar. Tenemos que ubicar dónde está la coma en estos momentos y aquí es bastante explícito. La coma está después del primer 0 y debemos colocar la posición donde queremos que esté la coma en la notación científica. Digamos, después del 6.
Una vez esto hecho, simplemente debemos contar la cantidad de posiciones que se debe mover la coma hasta llegar al 6. Aquí es un poquito más difícil porque no se diferencia en grupos de 3 como ocurre con los valores grandes. Entonces vamos a contarlo manualmente. Entonces está en 0, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces eso significa que va a ser 6,022 por 10, pero como esto es un número muy pequeño, entonces el exponente debe ser exponente negativo. A la menos 22. Ahora vamos a aprender otra habilidad: manipular la notación científica. Ahora bien, digamos que necesitamos alterar la posición de la coma. ¿Y qué pasa si alteramos la posición de la coma con respecto a la potencia? Entonces, para hacer eso, primero usted debe identificar dónde está la coma en un momento determinado. Si no es un número decimal, en el cual la coma está expresada de forma explícita, entonces, como en este caso, la coma se va a encontrar en el extremo derecho. Ahí es donde está. Y digamos que necesito convertir este 233 a 2,33. Es decir, necesito que la coma se encuentre en esta otra posición. Entonces, si necesito que la coma cambie de posición hacia la izquierda, eso va a alterar el valor de la potencia. Como hicimos anteriormente, debemos saber cuántas posiciones se ha movido la coma. Entonces tenemos la coma donde estaba, al extremo derecho, y vamos a contar posiciones 1 y 2. Entonces se han movido 2 posiciones hacia la izquierda. Si la coma se mueve 2 posiciones a la izquierda, debemos adicionar 2 veces 2 unidades a la potencia, pasando de 10 a la 6 a 10 a la 8. Pero digamos que tengo el caso opuesto. Digamos que la coma está nuevamente en la posición original, pero necesito tenerla en esta posición. ¿Qué debo hacer? Como hicimos en el caso anterior, vamos a ubicar dónde estaba la coma y ahora dónde está, y vamos a contar posiciones 1, 2 y 3. Se han movido 3 posiciones a la derecha. Si debemos desplazar la coma hacia la derecha, debemos disminuir el valor de la potencia en la notación científica. Entonces hemos dicho que son 3 posiciones a la derecha, entonces vamos a disminuir 3 unidades al valor de la potencia. Entonces eso se convierte en 10 a la 3. Si lo que desea es eliminar completamente la notación científica, debemos mover, como dice acá, 3 veces más la coma hacia la derecha. Entonces eso nos permite disminuir 3 veces. Acá nos queda 10 a la 0, y 10 a la 0 es 1, y debemos mover la coma 3 unidades a la derecha. Y con eso se consume completamente la notación científica. Bien, digamos que quieres escribir la notación científica en Word o generalmente cualquier procesador de texto. Entonces aquí nos encontramos con diferentes posibilidades de escribir la notación científica. Entonces vamos a comenzar con la notación estándar. Notación científica estándar. La notación científica estándar es una aproximación o es un modo de escribir la notación científica de forma similar a como lo hacemos a mano. Vamos a escribir como ejemplo el número de Avogadro, 6,022. Ese es el coeficiente significativo. Luego dejamos un espacio para escribir el por,
luego otro espacio, la base 10 a la 23. Escribimos 23, pero en este caso aparece 1023, no 10 a la 23. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a seleccionar el 23, vamos a buscar el botón que dice superíndice y lo vamos a presionar. Y con esto hemos escrito la notación científica normal en Word. Pero digamos que usted no puede escribir potencias, como en algunos procesadores de texto o en correos electrónicos, algunos correos electrónicos o algunos blogs o páginas de internet o lo que sea. ¿Qué sucede cuando usted no puede escribir o superíndices? Lo que vamos a hacer es, generalmente, la notación científica de Excel. Entonces, en la notación científica de Excel, toda la expresión por 10 va a sustituirse por la expresión E mayúscula, de forma tal que 6,02 por 10 a la 23 se va a transformar en 6,02022 E 23. Si estamos trabajando con un valor de exponente negativo, entonces sería 6,022 por 10 a la menos 23. Vamos a dejar menos espacio. Listo. En algunas ocasiones es muy poco común que el por sea reemplazado por el punto centrado. Entonces, en este caso, la notación estándar se convierte en 6,022 y el punto centrado, si más no me equivoco, era alt 250. Alt 250, punto centrado, por 10 a la 23. Pero es muy poco común. Aparte de la notación científica de Excel, hay otra notación que podemos escribir en caso de que no podamos escribir un superíndice. Y es la notación de potencia. La notación de potencia tiene la gran ventaja de ser más general y la podemos expresar para cualquier tipo de potencias, no solo para las potencias en base 10. Entonces, en ese caso, se emplea el símbolo de potencia, que es al 94. Al 94 lo que le va a indicar es que el valor que se encuentra a la derecha es un superíndice. Entonces, en nuestro caso, sería lo siguiente. 6,02 por 10 a la 23 va a ser igual a 6,02 por 10. Bueno, vamos a escribirlo a mano. 6,022 espacio por espacio 10. Y aquí es el asunto. En lugar de tener que buscar el botón de la función de exponente, asumiendo de que no podamos encontrarla, vamos a escribir alt 94. Y ahí es donde colocamos 23 en caso de que sea positiva, o menos 23 o menos lo que sea en caso de que sea negativa. Esta notación va a tener la ventaja de que nos va a permitir escribir otro tipo de potencias. Por ejemplo, digamos que estamos escribiendo a al cuadrado, una minúscula al cuadrado. Si no podemos pasar esto como un superíndice, lo que podemos hacer es escribir a, luego al 94 al cuadrado. Y ambas van a tener el mismo tipo de información. Sin embargo, esto es más útil en caso de que usted lo esté escribiendo en un procesador de texto en el cual no existan superíndices. Ahora veremos la notación científica en Excel y las operaciones básicas. En caso de que esté haciendo ejercicios de lápiz y papel y cuente con Excel, entonces puede emplear el Excel para expresar la notación científica.
Hagamos por ejemplo la siguiente suma. 4,2 por 10 a la 12 más 6,5 por 10 a la 12 igual a 10,7 por 10 a la 12. Entonces vamos a tener aquí 4,2 por 10 a la 12. 6,5 por 10 a la 12. Y simplemente va a ser sumar este más este otro. Y el resultado es 1,07 por 10 a la 13. Ahora usted se preguntará por qué la diferencia. Si nota, el coeficiente significativo es exactamente el mismo. Lo único que está cambiando es la posición de la coma. 1,107, 107. La coma está en una posición diferente, lo cual altera la magnitud de la potencia. Esto se debe a que la notación científica va a estar enlazada a algo llamado cifras significativas. Y la regla de cifras significativas en las notaciones científicas nos va a pedir siempre que expresemos los valores de notación científica como un solo entero, coma, los demás en decimales. Pero si escribimos, por ejemplo, 10,7 por 10 a la 12, entonces el resultado va a ser el mismo, 1,07 por 10 a la 13. Excel nos lo va a redondear a la forma estandarizada de cifras significativas de forma automática. Pero igual eso significa que hemos operado correctamente. Vamos a hacer las demás operaciones. Bien, en este caso tenemos la multiplicación. Entonces va a ser 4,2 por 10 a la 12. Siguiente. Bueno, son los mismos de hecho. Solo los copiamos. Y lo que hacemos es multiplicar este por este otro. Resultado 2,73 por 10 a la 25. Y ocurre lo mismo que en el resultado anterior. Excel nos va a aplicar directamente la regla de un solo entero, los demás decimales. Pero podemos corroborarlo escribiendo 27,3 por 10 a la 24. Y nos lo debe redondear a la respuesta. 2,73 por 10 a la 25. Y con esto corroboramos que hemos operado de forma correcta. Ahora vamos con la división. Entonces habíamos dicho que en esta división vamos a tomar 6,5 por 10 a la 12 dividido entre 4,2 por 10 a la 12 y el resultado es 1,55 por 10 a la 0. Este resultado de acá. Como habíamos dicho en este caso explícito que la respuesta solo debía tener dos dígitos, o sea 6,5, 4,2, 1,5, el resultado acá no debe tener este 5 extra. Entonces vamos a decirle a Excel que nos lo redondee. Hay varias formas para hacerlo, pero la más simple es buscar la función de aumentar décimas, disminuir décimas, y vamos a pedirle que nos disminuya una sola posición oprimiendo una sola vez. Y eso nos lo redondea a la respuesta que ya teníamos, 1,5 por 10 a la 0. Bien, la potenciación. Vamos a colocar nuestro valor que debemos sacar potencia, 6,5 por 10 a la 2, y el valor de nuestra potencia. Ahora el problema es cuáles son las funciones para sacar la potenciación. En Excel hay dos formas. La primera es por medio de una función igual a potencia. Cuando le damos paréntesis nos va a pedir un número, luego punto y coma y la potencia. Escribimos el número, luego punto y coma y luego la potencia. Resultado 232.000 algo, pero lo necesitamos en notación científica. Buscamos la celda que esté en notación científica, oprimimos en copiar formato y hacemos clic donde necesitamos el formato de notación científica y nos lo transforma a 2,33 por 10 a la 8. Si lo observan, ambos coeficientes significativos son el mismo, 2, 3, 3. Pero la posición de la coma y la magnitud de la potencia son diferentes. Eso se debe nuevamente a que Excel nos va a incluir inmediatamente la regla
de las cifras significativas en notación científica, pero igual es es el mismo valor de la respuesta. Si tiene dudas, simplemente coloca el valor de la respuesta que hizo a mano, 233 por 10 a la 6. Y Excel se lo transforma inmediatamente a la forma estandarizada. En cualquier caso, este es un modo de sacar la potencia. Existe otro modo de sacar la potencia que es particularmente importante porque nos va a permitir también obtener las raíces. Y es más intuitivo y más simple. El problema es que hay que saberse el código así de la expresión para potenciar. Entonces, en este caso vamos a tener igual el número base, luego necesitamos introducir la expresión para que nos transforme a una potencia. Y eso es alt 94. Este es el mismo símbolo que nos aparecía en la calculadora, si lo recuerdan, para sacar la potencia. Y abrimos paréntesis, hacemos clic en el valor de la potencia y le damos enter. Y es el mismo resultado. 233 por 10 a la 8. Ahora la raíz cuadrada. En la misma magnitud pero cuadrada. Bien, entonces hay dos modos de sacar la raíz cuadrada. Nuevamente por la función o por una potencia. Con la función se llama rquad de la base a la que le estamos sacando raíz cuadrada y no necesitamos indicarle que es un 2, porque la expresión quad ya viene implícitamente que es una raíz cuadrada, un 2. Y el resultado es el mismo que habíamos calculado a mano, 2,48 por 10 a la 1. Pero también lo podemos sacar por la potencia. Como hicimos anteriormente, entonces esa potencia se va a convertir en la potencia 1 medio para la raíz cuadrada. Entonces hagámoslo. Base, luego alt 94 de 1 dividido entre 2, o 2 si lo prefiere así, y enter. 2,48 por 10 a la 1, exactamente el mismo resultado. Por último, la raíz cúbica. Tenemos la misma base y es una raíz cúbica, o sea, una raíz de 3. Y lo que vamos a hacer es colocar la base, potencia al 94, abrimos y es a la 1 dividido entre 3, a la 1 tercio. Y le damos enter. 8,50 por 10 a la 0. Bien, con esto hemos cubierto la mayor parte de la información necesaria para poder trabajar la notación científica. Evidentemente en la página vamos a colgar también ejemplos de ejercicios de lápiz y papel sobre estos problemas, sobre todo de su resolución a mano. Sin embargo, solo queda un tema por ver a mano y es la regla de las cifras significativas sobre la notación científica. Pero eso lo veremos en el tema de cifras significativas. Por el momento espero que tengan preguntas o si no, vamos a pasar inmediatamente a la parte de ejercicios de lápiz y papel. Nos vemos en la próxima sección.